Bueno, vamos a ir arrancando. Soy María Perador, directora académica del área de Criminología y Ciberseguridad del LISA Institute, y hoy me acompaña Carlos Avendaño, que él es profesor del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada aquí en LISA Institute. Y para aquellos que aún pues, no lo conozcáis, os hago un resumen para que comprendáis también el nivel de profesor que tenemos hoy aquí. A nivel profesional es director de la Diplomatura en Criminología Aplicada de la Universidad Abierta Interamericana, codirector de la Diplomatura en Delitos Informáticos y Ciberseguridad y secretario del Consejo Superior. Previamente ha sido coordinador del curso de Psicología Criminal y subdirector del Centro Penitenciario de Carabobo y de Yare. Asimismo, es docente de diferentes programas, ponente internacional y también autor del libro capítulo de libro y artículos científicos. Y a nivel académico, pues licenciado en Criminología, magíster en Ciencias Sociales y doctorando también en Ciencias Sociales. Carlos, es un auténtico placer tenerte en esta masterclass. Muchísimas gracias, María. Para mí también un placer siempre responder a las invitaciones de Lisa Institute y porque, bueno, estos espacios siempre son muy interesantes para el crecimiento. Informaros que Carlos, aparte de ser profesor del máster que tenemos en LISA Institute, el máster profesional de criminología aplicada, también es profesor del curso de experto en prevención del delito que ha dirigido y ha realizado él. Para aquellos que no conozcáis el máster, que es más completo y también incluye una parte de este curso de Carlos, es un máster de doble titulación universitaria que está orientado a cualquier tipo de profesional, ya seáis del ámbito de la criminología o no, que queráis adquirir los conocimientos necesarios para ser analistas criminales. Y lo que diferencia este máster de otros que hay es básicamente que es 100% online, interactivo y en el que se trabaja en grupo por misiones y donde se adquiere todo el conocimiento necesario para poder desarrollar esta profesión en el ámbito pues, laboral. Así que antes de pues, comenzar con la ponencia de Carlos y antes de adentrarnos en el tema que nos concierne hoy, que es el de los mapas de calor delictivo, me gustaría preguntarte, Carlos, sobre el impacto que crees que tienen las herramientas tecnológicas en el análisis criminal. ¿Consideras que han cambiado por completo la manera en la que abordamos la prevención del delito? Qué buena pregunta. Eh, bueno, sin duda algunas son muy importantes, ¿no? De hecho, pensando específicamente en los mapas del delito, siempre se han utilizado pensando en el análisis, digamos, serio del comportamiento delictivo, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada vez está como más a la mano de muchos investigadores. Al inicio, hacer un mapa del delito era sumamente costoso porque no estaba, digamos, la tecnología abierta al público. Hoy en día cualquiera puede hacer un mapa, cualquiera puede hacer un mapa del delito. Claro, lo importante no es solo el mapa, sino también cómo se analiza y qué recursos interpretativos vamos a tener allí. Pero sin duda alguna, el auge de la tecnología y ahora la inteligencia artificial, evidentemente, ha fortalecido mucho y ha sido como mucho más rápido la forma en que analizamos el comportamiento delictivo, ¿no? Ahora, que haya revolucionado, cambiado todavía el análisis, no hemos llegado a ese nivel, a mi modo de ver, creo que seguimos utilizando las mismas estrategias, lo que sí es que tenemos mucho más recursos, quizás para ser más expeditos y ampliar los análisis que queremos hacer para la prevención y la intervención. Y otra de las preguntas que me gustaría hacerte y que supongo que también vas a ir revelando a lo largo de toda tu exposición es que en base a tu experiencia tanto profesional como docente, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los analistas al interpretar los mapas Mm. delictivos y cómo pueden evitarse? Sí, yo creo que el error más común es muchas veces nos entusiasmamos con los datos y generamos el mapa de calor delictivo y solamente tomamos en cuenta el dato, ¿no? El número que está allí. Y ese es el error más común cuando digamos, diseñan algún tipo de estrategia sin tomar en cuenta otras fuentes de información o un análisis integral de toda la zona. O sea, no es solamente el dato, sino que hay que conocer la zona, hay que conocer el lugar, hay que conocer los contextos, cómo se mueve geográficamente toda la información allí, que también es cualitativa, también hay que ir allá. Entonces, al no tomar en cuenta el conocimiento amplio de la zona, se puede errar mucho al momento de diseñar alguna estrategia. O sea, Y se mitiga conociendo, digamos.
Claro, o sea, entiendo que el análisis de los mapas de calor delictivo no puede ser aislado a tener un conocimiento de la zona a nivel criminológico, ¿no? Del fenómeno delictivo que se está analizando. Correctamente. Lo idóneo es triangular información con datos cualitativos, si es posible en el mismo lugar, en la zona, ir al campo y triangular también con otras fuentes de información, ya sea organismos policiales, públicos, privados, que intervengan de alguna manera en la zona. Y en esta línea, ¿qué habilidades consideras esenciales para que un analista saque el máximo provecho de estos mapas o de otras herramientas tecnológicas? Sí, yo creo que la palabra clave en todo esto es integralidad, e interdisciplinaridad. Hay que tener un perfil bastante amplio en esto, ¿no? O sea, no solamente hay que tener como la capacidad técnica en el sentido de creación del mapa o solamente tener como los conocimientos matemáticos, ¿no? Algorítmicos o de estadística solamente, sino que hay que ampliar en un perfil analítico que incorpore también la posibilidad de eh, investigar desde otros puntos de vista. Por ejemplo, con investigación cualitativa. Por ejemplo, saber hacer grupos focales. Por ejemplo, también saber construir y aplicar de repente encuestas de victimización, de percepción de seguridad. Entonces, hay que acostumbrarse a trabajar con varias fuentes de información y con distintos modos de preguntarse la realidad o de preguntar al campo criminológico para poder, digamos, sacarle el mayor provecho a la información. Y cuando trabajáis los analistas criminales este tipo de información, ¿soléis ser distintas personas o que ocupan diferentes roles o es un único profesional el que tiene que tener todos estos conocimientos? Y eso va a depender desde dónde se está investigando, ¿no? Por ejemplo, es muy común de repente desde los órganos oficiales tener salas de monitoreo, ¿no? Y esas salas de monitoreo evidentemente implican un grupo amplio de individuos que se encargan de distintas tareas, ¿no? De repente monitorear cámaras de seguridad, pero al mismo tiempo van a tener mapas de incidencias que van a estar, digamos, teniendo alerta constantemente y eso implica todo un grupo, todo un equipo, todo un protocolo de trabajo a hacer como tal, ¿no? Cuando no estamos trabajando en una sala de monitoreo, digamos, oficial, sino que es desde otra área, va a depender, evidentemente, ¿no? O desde el mundo académico, ¿no? De repente porque uno puede establecer formas, digamos, de monitoreo instantáneas para generar respuestas rápidas o podemos hacer análisis para proponer, digamos, estrategias de prevención del delito a corto y largo plazo, ¿no? Allí es diferente porque uno puede trabajar con datos secundarios o puede hacer recorridos específicamente en las zonas para identificar, ¿no? Elementos criminológicos que uno puede efectivamente incorporar en un plan para proponer planes de prevención del delito. Entonces va a variar desde donde estemos y desde donde estemos, evidentemente, hay varias estrategias o varias herramientas que podemos utilizar y que algunas de ellas voy a ampliar. Vale, pues para no hacer spoiler ahora, vamos a dar inicio a esta masterclass titulada Mapas del calor delictivo. Así que ya dejo que puedas hacer la presentación, compartir pantalla. Todas las personas que tengáis preguntas, dudas, queráis compartir algo, lo podéis hacer a través del apartado que tenéis abajo para poder lanzar una pregunta. Y todos aquellos que estéis en Lisa Comunidad, podéis trasladarlos también vuestras dudas a través de ahí. Y al finalizar esta masterclass, trasladaré pues todas las cuestiones a Carlos para que las pueda resolver. Así que adelante. Perfecto, muchas gracias María. Nada más confirmar que se vea la presentación. Sí, sí. Entonces, perfecto. Entonces ya estamos. Bueno, un placer compartir estos saberes, ¿no? En primer lugar, cuando estamos hablando de la creación de mapas del calor, de geolocalización, de análisis del crimen, evidentemente nos estamos ubicando digamos, en un lado de la criminología de cómo preguntarnos en el campo, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante ubicarnos un poco en algunos elementos teóricos que
van a robustecer la forma de cómo analizamos y muchas veces va a justificar también por qué es importante y por qué es interesante desde la criminología contar con estas herramientas, ¿no? Uno de los primeros términos que van a surgir siempre va a ser la criminología ambiental, ¿bien? Que básicamente es una... Quizás una corriente criminológica que agrupa algunos elementos teóricos donde el diseño geoespacial o el diseño también arquitectónico o la forma de cómo nos manejamos en un entorno geográfico va a fortalecer o no elementos de riesgo o elementos de protección que pueden de alguna manera propiciar que se aumente la probabilidad de que seamos víctimas de un comportamiento delictivo, ¿no? Entonces, de allí surgen distintas estrategias, ¿no? Un control natural de accesos que tiene que ver con, básicamente, eh, digamos, cómo están constituidas las vías de acceso, si hay montañas, ¿no? Si hay áreas verdes, si hay árboles, que pueden de alguna manera disuadir a alguien de cometer delito. Es decir, si se ve muy visible, si ve que efectivamente puede ser capturado, si ve que efectivamente no le es fácil, digamos, cometer algún hecho delictivo del tipo situacional, entonces eso se toma en cuenta desde esta perspectiva criminológica, ¿no? Igual al hacer mantenimiento, quiere decir, qué sé yo, cortar árboles, hacer mantenimiento de jardinería para hacer los lugares mucho más visibles, y la participación comunitaria también de organizada para que efectivamente sea mucho más difícil o sea disuasivo a alguna persona que esté motivado a cometer un acto delictivo, ¿no? Nótese que cuando hablamos de criminología ambiental, que cuando hablamos de elementos, ¿no? externos, básicamente estamos pensando y vamos a prevenir ciertos tipos de comportamientos delictivos, ¿no? Lo que se cometen básicamente en la acción pública, ¿no? Delitos contra la propiedad, delitos de repente contra las personas, pero que tienen lo público como escenario. ¿Bien? Eh, Dentro de la criminología hay varias teorías. Yo elegí básicamente dos que pienso que son como las principales, que nos dan elementos de análisis para la prevención del delito, ¿no? Primero, la teoría de la elección racional, donde básicamente, esto lo vas, digamos, pasar un poco rápido para que vayamos después a la parte práctica y no aburrirlos tanto, pero a lo mejor esto genera algunas dudas por allí. Pero básicamente la teoría de la elección racional postula que el comportamiento delictivo, digamos, es el resultado de sopesar, de hacer un análisis, digamos, comparado de costos y beneficios, ¿no? Donde intervienen los factores que ven acá, ¿no? Eh, y el individuo puede tener factores antecedentes, tanto de crianza como de haber tenido algún tipo de acercamiento al comportamiento delictivo, de conocer personas en el medio, ¿no? Digamos, hay algo por allí que está, que puede ayudar a motivar a que alguien decida cometer algún tipo de hecho delictivo, ¿no? Expectativas previas, qué tipo de socialización ha tenido el individuo, las necesidades, es decir, evidentemente todos tenemos necesidades en líneas generales. Ahora, ¿cómo resolvemos esas necesidades? Varía evidentemente de cada individuo, ¿no? Si yo tengo necesidad de dinero, de casa, de estatus, etcétera, tengo un montón de vías lícitas para, evidentemente, llegarlas, pero algunos individuos pueden sopesar y decir, mira, las vías lícitas, en mi caso, estoy impedido por algunas maneras y pueden considerar entonces las maneras ilícitas como válidas para alcanzar o satisfacer muchas de estas necesidades, ¿no? Allí es cuando sale eh, esto de ver, ¿no? El costo y el beneficio de la acción y eso... esa evaluación puede llegar a concluir en algunos individuos que efectivamente pueden llegar a cometer un acto delictivo, ¿bien? La otra teoría, estas teorías entran dentro de un cúmulo de teorías que le llamamos teorías situacionales del delito. Bien, hay varias, pero digamos una de las principales es la teoría de las actividades rutinarias, ¿no? La teoría de las actividades rutinarias básicamente habla de la probabilidad de que se cometa un hecho delictivo, ¿bien? Entonces, en la teoría de las actividades rutinarias vamos a tener tres elementos importantes a tener en cuenta. Es como una triada que hay acá, ¿no? Primero,
que haya efectivamente un individuo motivado a cometer algún tipo de hecho delictivo, que la motivación o no de los individuos en este contexto teórico es muy difícil de intervenir, la ausencia de controles adecuados, ¿ok? Y efectivamente una víctima adecuada a un objeto apropiado o adecuado o interesante para el individuo motivado. Cuando estos tres elementos coinciden en tiempo y en espacio, la probabilidad de que se cometa un acto delictivo aumenta exponencialmente. ¿Bien? Entonces, ¿qué se propone desde este elemento teórico? Bueno, intervenir en alguno de estos elementos para que efectivamente la probabilidad de cometer delitos no llegue eh, a suceder, ¿no? Es decir, ya sea que eliminar de alguna manera la percepción de la víctima o el objeto apropiado, o de repente fortalecer los factores de protección, que pueden ser externos, internos, y varios. eh, hay mucha ampliación en esta teoría, pero acá es donde entran los elementos situacionales para prevenir el acto delictivo en líneas generales, ¿no? Entonces, al fortalecer los elementos, digamos, disuasores, externos, vamos a promover efectivamente que hay un efecto disuasorio. El talón de Aquiles de las teorías situacionales, eso lo vamos a ver un poco más adelante, es lo que se llama en criminología el desplazamiento del delito, ¿no? Posiblemente podemos intervenir en una zona específica, podemos colocar elementos de protección y lo que puede llegar a suceder es que el individuo motivado a cometer el delito no comete el delito en esa hora, en ese momento, en esa situación, sino lo que haga es desplazarse del lugar o de zona donde le sea más fácil cometer el delito, ¿no? Entonces, a veces uno cuando ve la estadística general, puede llegar a ver que de repente la incidencia delictiva no fue que bajó, sino fue que se desplazó de zona. Los mapas del delito nos ayudan a ver eso, ¿no? A ver cómo se mueve el comportamiento delictivo, cómo efectivamente se va modificando o no dependiendo de las estrategias que vamos aplicando. ¿Bien? Pero es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Muchas medidas de prevención situacionales pueden ser muy efectivas, pero a corto plazo o a corto mediano plazo y tenemos que tener esto en cuenta para diseñar planes y programas de prevención del delito, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un análisis correcto del delito previo o al mismo tiempo que estamos de alguna manera construyendo una forma de intervenir, ¿no? El mapa del delito es como una estrategia. El mapa del delito es una manera, es una de las herramientas que tenemos, ¿ok? Para llegar a él o para utilizarlo de forma adecuada, tenemos que tener algunas herramientas diagnósticas, que un poco lo estaba conversando con María al inicio, ¿no? ¿Qué otras cosas tenemos, qué hay que hacer? Entonces, eh, desde el punto de vista cualitativo, o desde unas estrategias de intervención cualitativa, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, talleres de diagnóstico en seguridad ciudadana. Es decir, llegar al lugar donde nos interesa hacer el análisis y contactarnos con la comunidad, ¿no? Identificar líderes comunitarios, llegarse a las escuelas, llegarse a los lugares de concurrencia, sea organizaciones vecinales mejor, etcétera, y poder llevar talleres de prevención o talleres de alguna manera que facilite el conocernos para hacer diagnóstico, porque quienes conocen mejor la zona van a ser los que viven allí, que nos van a indicar efectivamente dónde puede, o ni siquiera lo van a decir conscientemente, pero nosotros pudiésemos fomentar que nos den mucha información para nosotros filtrar, interpretar y poder identificar factores criminógenos en la zona. Marchas exploratorias, esto es muy interesante porque se recomienda que se hagan también con líderes de la comunidad, con gente que conozca, y nosotros incluso con Google Maps, yo les voy a indicar una forma de hacerlo, podemos con el propio celular ir colocando como indicadores en ciertos lugares, en ciertas casas, en cierta esquina, y para diagnosticar con estas marchas, ¿no? Donde hay lugares de alguna manera que uno puede decir que están baldíos, que pueden ser criminógenos, que no están bien atendidos, donde venden sustancias, donde hay una esquina conflictiva, las luminarias, donde está oscuro, donde no hay mantenimiento, donde los árboles, ¿no? La maleza está totalmente desbordada y uno lo va colocando en el mapa y eso es información valiosa para después hacer un análisis adecuado, ¿no?
entrevistas a profundidad con personas en la zona, e incluso si podemos identificar a víctimas, es interesante también hacer para poder, digamos, conocer el modus operandi, cómo fue que se fue victimizada, de qué manera, qué hora, de forma cualitativa, ¿no? Se puede hacer esto también con grupos focales, con gente de la comunidad, seleccionar efectivamente grupos mucho más chicos y hacer como entrevistas grupales bien dirigidas que van a dar información absolutamente valiosa. Que nos va a interesar muchísimo. Otra cosa que podemos hacer es planificar y realizar encuestas, ¿no? Ya sea encuestas de victimización o encuestas también de seguridad, de percepción de seguridad ciudadana, que aquí la llamo encuestas de temor, pero técnicamente son encuestas de percepción de seguridad, qué tan seguro o no se sientan las personas en ciertos lugares, ¿no? También, evidentemente, teniendo en cuenta los límites de esta información, ¿no? Sabiendo que hay elementos subjetivos de los informantes que nosotros tenemos que tener en cuenta y triangular toda esta información también con la estadística oficial o con datos secundarios o con estadísticas de incidencias que pudiésemos tener para efectivamente hacer un diagnóstico correcto. Si hacemos un diagnóstico correcto, vamos a proponer, evidentemente, estrategias correctas de prevención del delito. Entonces, dentro de las herramientas diagnósticas de las zonas geográficas, de áreas de riesgo, hay que tener varios puntos a considerar, ¿no? Lugares propensos al evento delictivo, elementos que contribuyan a percepción de inseguridad, si están activos o no los servicios públicos que satisfagan las necesidades de la comunidad, lugares específicos que tengan elementos interesantes que nos puedan ayudar a diagnosticar y otros puntos de interés, ¿bien? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Hay muchas maneras de hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? Yo me voy a tomar el atrevimiento de mostrarles lo más fácil que se puede hacer. Además, sé que acá están compartiendo algunos profesores de criminología, que les saludo, por cierto, que me indicaron que van a estar acá pendientes. Pero bueno, esto se puede hacer específicamente, se puede hacer también como práctica para hacer estas marchas de seguridad y ver cómo se puede incluso construir un mapa del delito con herramientas que tenemos todos en nuestro celular y que tenemos todos solamente con tener de pronto una cuenta Gmail, ¿ok? Eh, están viendo, sí, ¿verdad? Están viendo acá que estoy en una página de Gmail y simplemente voy a crear si se van acá al borde superior derecho, en esta cuadrícula, donde se despliegan varias herramientas que todos tenemos de por sí en Gmail, nos vamos a ir a Google Drive. ¿Ok? Yo voy a seleccionar Drive y en Google Drive vamos a seleccionar Nuevo. Y en Nuevo me voy a ir a Más si no lo tengo aquí a la mano y donde dice Google My Maps. Si yo selecciono Google My Maps, yo voy a crear un mapa específicamente que voy a tener grabado en mi Drive. Le voy a decir crear y me va a crear un Google Maps específicamente, ¿ok? Donde yo puedo seleccionar específicamente dónde quiero estar, puedo colocarle el lugar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar acá Cava, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿ok? Y llego acá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde me encuentro en estos momentos. Entonces, vamos a suponer que yo voy a hacer un ejercicio de una marcha en algún barrio, algún lugar específicamente. Acá específicamente, Buenos Aires se divide por comunas y tiene algunas digamos, divisiones territoriales específicas. Yo lo voy a hacer de forma al azar, solamente a modo de práctica, ¿ok? Supongamos que yo voy a seleccionar un lugar acá a los alrededores de esta plaza de colegiales, ¿ok? Entonces me interesa hacer un análisis específico de esta zona, ¿ok? Acá en la parte derecha nosotros podemos colocar varias capas, ¿ok? Y dentro, por cierto, el mapa lo puedo nombrar, ¿no? Puedo decir, no sé, mapa del delito Cava. Y este mapa yo lo puedo compartir. Lo que yo haga acá, lo que coloque, si ustedes ven acá, interfaz, yo lo puedo compartir después. Puedo colocar varios mapas y lo puedo compartir ya sea para
las personas, para un grupo, específicamente por correo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a añadir aquí le puedo asignar otro nombre a la capa. Yo puedo ir colocando capas según interese. Yo puedo importar también una base de datos, digamos, de áreas que ya tenga definida y las puedo acá, las puedo montar. Bien. Entonces, bueno, vamos a añadir una capa solamente. Y aquí donde dice compartir, para indicarles, yo puedo compartir el enlace de este mapa o directamente aquí en compartírselo, digamos para tenerlo en el celular y poder hacer la marcha y poder específicamente anotar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a utilizar algunas herramientas, ¿no? Yo puedo medir o puedo añadir indicadores o puedo dibujar líneas o polígonos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo añadir una línea que puede ser interesante. eh, para yo seleccionar algún lugar, ¿no? Lo voy a hacer al azar por acá. Yo puedo decir esta zona que me va a interesar analizar, que viene por acá, que viene por acá, y hago una suerte de polígono que me va a interesar para el análisis. Bien, este polígono yo le puedo poner cualquier nombre específico, recorrido o zona, y puedo colocar eh, alguna leyenda, ¿ok? Yo les recomiendo que lo pinten de repente en azul porque es más fácil reconocer en el celular cuando van a hacer la marcha, ¿ok? Entonces, en esta zona ya yo tengo delimitado un polígono donde me interesa identificar algunos elementos. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar marcadores. Aquí arriba ven marcador. Entonces, yo de repente puedo decir acá, puedo colocar un marcador donde diga, y ese marcador previamente uno puede colocar algunas categorías ya predefinidas, de repente de factores criminógenos, ¿no? De repente luminarias, de repente, qué sé yo, elementos problemáticos, o de repente sitios de reunión, o que nos interese efectivamente para analizar. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, basura. Hay mucha basura acá. O desprolijo, que está descuidado, no sé, descuido. Y puedo agregar alguna leyenda si quiero específicamente dar más detalles, ¿no? Y digo guardar, entonces ya me queda aquí un punto específicamente de elemento criminológico que estoy indicando. Puedo indicar de repente acá, de repente con la zona, pudiésemos decir, bueno, en esta casa, en este punto, venden drogas, por ejemplo. Entonces, bueno, punto de criminógeno de venta de sustancias, guardo. Y así voy mapeando elementos de interés en una zona específica y lo tengo en Google Maps. Lo puedo compartir y esto después lo podemos analizar, lo podemos distribuir y podemos hacer una suerte de primer acercamiento, sobre todo con estos elementos cualitativos de acercarnos de esta manera. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, es un primer ejemplo de cómo puede pensarse tanto estrategias empezar a diagnosticar específicamente o hacer incluso los profesores que estén aquí, que estén formando, cómo hacer prácticas, ¿no? De campo para hacer estos primeros acercamientos de análisis del delito. Bien, continúo entonces con la presentación. Al final vamos a generar les voy a indicar cómo generar un mapa del delito también con otras herramientas como para tener eh, eh, algunos más recursos, digamos. Hoy en día hay recursos pagos, pero también recursos gratuitos, que es una buena noticia en este momento en el que estamos para generar este tipo de análisis, ¿no? Quienes manejen el lenguaje de programación Python, por ejemplo, tienen un montón de recursos para hacer un montón de análisis, tanto estadísticos como generar mapas, maravilloso que, bueno, que se los voy a mostrar al final en un caso. ¿Qué tipo de análisis delictivos podemos hacer? Básicamente, hay varios, ¿ok? Pero yo los voy a traer como dos, unos pocos interesantes, que es el análisis táctico, que es uno de los más importantes, que tiene que ver con esta identificación y evaluación de secuencias, de configuraciones delictivas, que nos va a llevar, o el propósito que tiene es llevar a cabo intervenciones tácticas, es decir, inmediatas, que nos va a interesar
para mitigar o para efectivamente responder muchas veces de forma reactiva a algunos incidentes, ¿ok? Esto es lo que utilizan mucho las áreas de monitoreo, por ejemplo, de muchas policías, donde tienen centros de monitoreo para hacer respuestas tácticas inmediatas. Por ejemplo, mandamos una patrulla o cómo distribuimos las patrullas, cómo distribuimos de alguna manera. No solamente las patrullas como tal, sino también a pie, ¿no? Los funcionarios a pie, en qué puntos van a estar ubicados específicamente, ya sabiendo a qué horas y dónde se realizan más incidencias de ciertos tipos delictivos. Entonces, este tipo de análisis táctico es como nos ayuda a pensar lo inmediato, ¿bien? Por eso es cotidiano, por eso se generan comunicaciones y alertas, si es posible, a diario o semanales para que las unidades operativas puedan planificarse de forma eficiente y ahorrar en recursos o gestionar mucho mejor sus recursos para responder a incidencias delictivas, ¿bien? Y el otro tipo de análisis que nos va a interesar también mucho, sobre todo los que estamos en esta onda de análisis a mediano y largo plazo, es el análisis estratégico, ¿no? Que aquí nos va a interesar las tendencias. Aquí nos va a interesar tener una mirada más de planificación a mediano y a largo plazo en el desarrollo de estrategias globales, ¿no? Que es un paso importante para pensar incluso en una política pública o en un protocolo de intervención o de prevención y que podemos ir evaluando eh, en la medida que va pasando algún tiempo para efectivamente ajustar, afinar y ver qué tan efectivos están haciendo las estrategias que estamos aplicando, ¿no? Entonces, por lo general son informes que van a ser trimestrales, semestrales, anuales, va a depender cómo para ir validando que lo que se esté planificando y que se esté haciendo efectivamente tenga una incidencia adecuada. Análisis de problemas específicos que consiste en evaluación de situaciones problemáticas crónicas de larga duración que puede o que tiene incidencia también criminológica, ¿no? Aquí tenemos que triangular, vamos a utilizar tanto datos policiales como investigaciones detalladas en el terreno para identificar quizás los elementos estructurales que están asociados al comportamiento delictivo también, ¿no? Porque esto es una información crucial para efectivamente hacer una prevención adecuada e integral, porque si yo solamente me dedico al patrullaje policial solamente me dedico a colocar cámaras de seguridad de alguna manera y hacer como una suerte de sí, de estrategia solamente situacional, probablemente lo que esté haciendo es desplazando el delito y, digamos, no es tan eficiente cuando lo vemos en términos globales, ¿no? Entonces, lo ideal es, para pensar en políticas públicas, es también pensar en cuáles son las problemáticas asociadas al comportamiento delictivo y buscar también triangular con todas las instancias posibles, públicas y privadas, para tratar de solventarlo. ¿Bien? Hay un tipo de análisis también que es administrativo, que tiene que ver con todo lo que es la provisión de presupuesto, estadístico, todas las herramientas de mapas, de gráficos, de datos, de diversas fuentes administrativas. Tiene que ver también con el nivel de comunicación que podemos tener con otras instituciones para efectivamente robustecer el análisis que estamos haciendo. Otro tipo de análisis es el análisis operacional, que tiene que ver con la manera en que la organización despliega o distribuye todo el personal, ¿no? Esto está muy ligado al análisis táctico para asignar recursos, a qué hora, de forma geográfica idónea, donde pueda ser mucho más eficiente eh, digamos, las acciones que vayamos a realizar, ¿ok? Entonces, este tipo de análisis se realizan de forma integral, ¿no? Básicamente con esto estamos haciendo un análisis delictivo completo, ¿ok? Donde el mapa del delito es una herramienta más en esta forma de analizar de forma constante, de inmediato, también de forma estratégica y también de forma adecuada para diagnosticar problemas, también tener en cuenta todos los recursos administrativos para operacionalmente poder asesorar de forma eficiente las acciones para poder disminuir el comportamiento delictivo, ¿ok? Ahí nos metemos un poco entonces en lo que es el mapa. Los mapas, por supuesto, los mapas han sido utilizados en distintas, históricamente, ¿no? De hecho, este mapa que está acá,
que les traje, el mapa de Londres de Jon Snow, es uno de los primeros, la primera vez, digamos, que se demostró la utilidad del mapa, principio del siglo XIX, peste, ¿no? De cólera que brota en Londres y no se sabía cómo era el vector de transmisión, no se sabía absolutamente nada, hasta que este médico empieza a puntuar efectivamente en puntos en el mapa dónde estaban los casos y se dio cuenta que la mayoría o se estaban agrupando a las fuentes de agua. Entonces, ahí bueno, se transmite por el agua, contaminada, etcétera. Entonces, igual en las partes epidemiológicas, son muy utilizados los mapas para saber vectores, ¿no? Enfermedades, de virus, etcétera, cómo se están propagando y poder pensar en contenerlo. Entonces, todo esto se traslada también al análisis delictivo, toda esta información y manejo de la información, ¿no? Que implica manejar y gestionar la información, todos estos modelos, ¿no? De sistemas de información geográfica, ¿no? O GIS, sus siglas en inglés, nos va a interesar efectivamente para detectar relaciones, patrones, tendencias, para agilizar tomas de decisiones, para simplificar los procedimientos de información, para hacer análisis o para fortalecer los análisis que ya estemos realizando y para básicamente manejar y gestionar información, ¿no? Hay distintas formas de hacer mapas en términos diagnósticos. Acá vemos como este como un mapa de calor, pero más específico donde van a ver leyendas, donde van a ver cómo, esto lo hacen distintas estrategias estadísticas realmente. Eh, Muchos programas lo hacen y va a depender del tipo de información que estemos manejando y cómo lo queremos precisar, ¿no? Cuando tenemos largas extensiones de terreno, por ejemplo, quizás es muy interesante un modelo así como de raster, ¿no? Que implica... Esto es cómo se construyen los mapas, básicamente. El modelo raster implica básicamente eh, dividir como por celdas las zonas, cada una de estas celdas tiene una ponderación y esa ponderación, dependiendo mayor a menor, va a tener una coloración diferente que nos va a permitir visualizar tendencias, ¿no? Rangos de incidencias de distinto. En este caso nos interesan las incidencias delictivas, ¿no? Que nosotros lo podemos distribuir por capas. Depende de cómo nos interese realizar el análisis como tal, ¿no? Si es una ciudad, lo puedo ubicar por capas, por ejemplo, por comunas o por como estén digamos, sí, divididas, ¿no? Políticamente la zona y nos va a permitir conocer qué zonas tienen mayor incidencia o menor incidencia de algún tipo de dato. El modelo vectorial es mucho más preciso, ¿no? Porque ya implica una difusión específicamente de puntos. Aquí nos interesa mucho, sobre todo, pensar en polígonos en líneas, todos juntos va a ser mucho más específico, la calidad va a ser mayor, los mapas son más específicos y nos ayuda sobre todo para establecer rutas de acceso, tendencia, elementos más específicos, ¿no? La combinación de ambos, digamos, es lo idóneo para hacer un análisis mucho más idóneo, ¿no? En este caso, el último, el análisis vectorial, tiene muchas ventajas. Las presentaciones son más realistas, ¿no? Se puede facilitar operaciones de bases de datos alfanuméricas en un mismo momento, que va a ser muy interesante. En el otro solamente es numérico. Entonces, permite como más elementos de análisis y visuales, el modelo vectorial. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad del mapa del delito? Bien, cumple varias funciones rápidamente, pero rápidamente, tres funciones, ¿no? Facilita el análisis espacial de hechos delictivos y otros eventos mediante un sistema visual y estadístico que tiende a ser muy interesante y muy fácil de interpretar, ¿no? Posibilita también la conexión de diversas fuentes de información, podemos triangular a través de un conjunto de variables geográficas, también con distintas instituciones, se pueden triangular con los datos policiales, por ejemplo, con encuestas que estemos realizando, con alguna otra fuente de información secundaria y lo podemos visualizar en un mismo mapa para tener todos los datos allá a la mano, ¿no? Y evidentemente también facilita la comunicación de los resultados, ¿no? Es mucho más fácil de interpretar, sobre todo para quienes toman las decisiones o quienes están solicitando este tipo de análisis. El mapa del delito eh, tiene distintas formas de aplicación, ¿no?
Uno es, por ejemplo, identificar los problemas relevantes y los patrones y tendencias en algún momento, digamos, en lugares específicos, ¿bien? Nos va a ayudar a optimizar la distribución de los recursos, también el apoyo a la toma de decisiones, inmediatas o no, y también nos va a permitir identificar puntos críticos del delito y aunado o coadyuva o con la intencionalidad de tener evidentemente una comprensión mucho más amplia, efectiva de cómo se distribuye el delito en determinada zona y los patrones locales que están influyendo, pensando incluso en estrategias de prevención. ¿Ok? Nos va a ayudar a determinar grupos de poblaciones vulnerables también. Nos va a permitir hacer seguimiento del impacto de las iniciativas que se estén realizando, incluso poder evaluarlo en el tiempo, nos va a facilitar tomas de decisiones y eh, nos va a facilitar también la comunicación, ¿no? Sobre todo de resultados estadísticos. Entonces, variedades de uso bastantes, pero digamos giran en torno a estos elementos que les estoy comentando, ¿no? Respuestas rápidas, gestión adecuada de recursos y posibilidad de análisis constante en materia estadística. Nos va a permitir también hacer auditorías o nos va a permitir también hacer esta suerte, hay un término en inglés, accountability, que no se usa mucho, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, que tiene que ver con la valoración, o más o menos como que la valoración de la sociedad con respecto a sus propias policías, ¿no? ¿Cómo podemos auditar el trabajo policial? Bueno, una forma posible de hacerlo es midiendo quizás si las estrategias de prevención del delito de las instituciones encargadas del mismo están teniendo resultados o no, ¿no? Y nos puede ayudar efectivamente a guiarnos para la solución de problemas específicos mediante el análisis de todos los datos y la información que nos ofrece el mapa. ¿Ok? Este es un mapa del delito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hice con el lenguaje de programación Python. Fíjense lo visualmente, ¿no? Interesante que resulta la incidencia de ciertos lugares con ciertos focos que yo puedo identificar incluso con colores de incidencias delictivas en determinada manera, ¿no? Este en el año 2022. Y este es el de robos. Igual vamos a hacer un ejercicio para crearlos, que lo traje también como, nada, como una forma de mostrar que cualquiera con un Python instalado, y con algún nivel de conocimiento básico de estos paquetes que tienen el lenguaje de programación, Python, NumPy, Matplotlib, pueden hacer un mapa del delito y un análisis delictivo con bases de datos interesantes. Hay programas gratuitos también, como GGIS, son específicamente para mapas que se pueden utilizar también y no son difíciles de manejar, pero bueno, por cuestiones de tiempo, yo me voy a centrar, digamos, en una forma de hacerlo que es con Python, porque me parece interesante, además porque permite hacer unos análisis delictivos, de estadísticos que quizás resultan interesantes, ¿ok? Yo voy a mostrar. Lo voy a hacer en vivo, digamos, digamos, como lo hiciera en cualquier momento, ¿ok? Claro, esto no es un curso de Python, no me va a dar tiempo de explicarles claramente todos los códigos que están acá, los pueden ver tranquilamente, no tengo problema incluso que los que tengan algún tipo de conocimiento puedan efectivamente reproducir algo de esto. Aquí en la primera parte, básicamente el lenguaje de programación Python funciona como con paquetes que ya están como preprogramados para hacer cosas. Pandas es lo que más se utiliza para hacer análisis estadístico, es como el Excel, como la estrategia para utilizar Excel o manejar datos acá. Y esto para generar mapas, para generar gráficos, para generar elementos. Esto que es stock, yo lo tomé de una página que se llama Matplots, que cualquiera puede entrar, matplots.com, se pueden registrar y este es permite, digamos, acceder a formas de hacer mapas extraordinarios, muy adecuados, muy buenos y es totalmente gratis, ¿no? Ustedes se inscriben y simplemente piden un token y este fue el que yo coloqué acá. ¿Ok? Bien, yo me bajé la base de datos que está pública del gobierno de la ciudad
sobre los delitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se cometieron durante el año 2022. Está en un formato CSV, que es como una base de datos de texto, básicamente, eh, que lo puedo ver acá. Este código, yo solamente lo voy a decir para qué es, no lo voy a aplicar todas por razones de tiempo, pero básicamente cargo la base de datos y con pandas voy a leer la base de datos que está separada por comas y que me la muestre, ¿no? Entonces, esperemos que no haya errores en vivo, estamos en vivo, cualquier cosa puede pasar. Acá está, me muestra básicamente la base de datos que tiene una columna de año, mes, día, fecha, franja, tipo de delito. Aquí vemos algunas indicaciones que es robo, por ejemplo, robo total, si usaron armas o no, si utilizaron motos, el barrio, Chacaritas, Barraca, etcétera, la comuna, que está dividido por comunas, y la latitud y la longitud. Esto es muy interesante para la construcción de los mapas del delito. Como ya está aquí distribuido la longitud y la cantidad de hechos. ¿Ok? Entonces, bueno, acá vemos que es una base de datos que tiene 14 columnas y que tiene 140.918 registros. Un montón. Claro, aquí también hay incidencias viales, muerte por siniestros viales, ven que hay acá. O sea, hay un montón de comportamientos delictivos como tal, ¿no? Lo primero que yo hago siempre es ver en la base de datos con info la cantidad de datos perdidos que hay, ¿no? Me dice básicamente aquí que son todos estos datos, no hay nulos, o sea que están en los datos completos. Acá donde dice barrio comuna, ven que varía la información, es decir, que hay datos faltantes en longitud y latitud. Esto es muy importante, la calidad de las bases de datos. A veces las bases de datos no están muy bien construidas, a veces les falta información, a veces hay que ver qué tanta información le falta y qué hacemos con esos datos perdidos, ¿no? Porque los datos perdidos, que los voy a visualizar básicamente acá, le estoy diciendo que me sume los datos que son nulos en cada una de las columnas. En la franja faltan 47. Faltan 2.391 barrios, en comunas faltan 2.393 datos y lo mismo con latitud y longitud. Entonces, eso puede, por supuesto, incidir en los análisis estadísticos que uno hace, ¿no? Yo le digo que me lo dé por porcentaje, ¿no? De los registros totales, cuánto representa en porcentaje y bueno, y básicamente es el 1% de los datos por ahora. Para este ejercicio no le voy a dar mucha importancia a estos datos fallidos. Uno puede hacer varias cosas con los datos faltantes. O puede llenarlos con registros históricos, o puede, si no le afecta demasiado, de repente rellenarlo con el dato de la moda de cada columna o con el promedio. Hay varias formas de hacerlo, o definitivamente los borro completamente. Lo puedo borrar completamente y trabajar con una base de datos sin datos nulos. Eso va a depender de la calidad, lo que quiera con la información, ¿no? Acá reitero las columnas. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es filtrar básicamente. No, aquí renombro algunas columnas. Voy a saltarme esto. Bueno, aquí sí me interesa la columna tipo, qué tipo de delitos tiene, se están viendo acá, ¿no? Entonces esta base de datos tiene robo, hurto, vialidad, homicidio, lesiones, amenazas como tipo. Y en el subtipo, tiene una columna tipo, tiene una columna subtipo. En el subtipo, entonces tengo robo automotor, hurto automotor, lesiones por siniestros viales, homicidios dolosos. Esto es interesante. También está interesante acá que está, aparte el registro de femicidios, lesiones dolosas, amenazas y muerte por siniestros viales. Esto es muy interesante porque me va a permitir filtrar, eh, digamos, los datos que me interesan, ¿ok? Igual las comunas, está dividido por comunas, hay 15 comunas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo lo que hice es investigar la cantidad de población que hay en cada una de las comunas y lo agregué en una columna porque podemos tener la posibilidad de trabajar con tasas. Nosotros podemos trabajar con el número, digamos, directamente de incidencias, pero a veces el número solo de incidencias hay que ponerlo en perspectiva también con la población, qué tanta población hay en el lugar y ver qué incidencia tiene eso en la población. Por eso se trabaja con tasas delictivas en línea general. Entonces aquí me va a permitir trabajar con tasas también. Yo lo que hice entonces fue empezar a subdividir algunos elementos que me interesan, ¿no? Por ejemplo, el mes de incidencias totales de comportamiento delictivo. Entonces, fíjense que acá me da solamente por el número de incidencias mensual de los delitos que se cometieron en Buenos Aires durante el año 2022. Y
lo puedo visibilizar. Bueno, en este código le agrego es la tasa. Coloco los 30 millones de habitantes más o menos que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dividir entre la población, multiplicarlo por 100.000 y eso me va a dar la tasa por cada 100.000 habitantes de esta incidencia, ¿no? A la hora de de visualización o de análisis, esta información es interesante. Con este código, posteriormente, yo simplemente voy a hacer el análisis. eh, Me va a generar un gráfico con el número de delitos en un formato HTML. Este que me dice aquí la información: 12.180 delitos, 13.000, y yo puedo empezar a hacer una primera estimación de temporal, ¿no? Cuando se cometieron más, menos incidencias delictivas. Ojo, esta primera connotación tiene todas las incidencias, ¿no? Accidentes viales, todos los delitos como tal. Y aquí lo estoy viendo por tasa, según mes, por cada 100.000 habitantes, que tienen la misma proporción, pero bueno, lo voy a visibilizar en el contexto, digamos, de la población del lugar. Y así puedo hacer distintos análisis, ¿no? Acá, por ejemplo, los días de las incidencias delictivas, le voy a decir que me lo pasa igual por número y por tasa y que me lo grafique. La ventaja, bueno, con otro formato de gráfico, ¿no? ¿Viste? Uno puede cambiar cómo se visualiza y ayuda también a hacer análisis selectivos como tal. Entonces, bueno, acá no hay mucha diferencia entre los meses y los días más o menos de ciertos tipos de comportamientos delictivos. Y aquí entonces ya yo puedo empezar a filtrar por subtipos. Por ejemplo, homicidio, ¿ok? Yo con esto le estoy diciendo, bueno, fíltrame solamente los homicidios. Aquí fíltrame solamente los homicidios dolosos, porque me estoy dando cuenta que en el homicidio también pueden estar implicados femicidios, muerte por siniestros viales. Aquí le estoy diciendo, pásame aparte los muertes por siniestros viales como si fuesen bases de datos diferentes. El femicidio, pásamelo también aparte. Y así voy haciendo con varias incidencias, sobre todo para construir como mapas del delito más específicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el homicidio doloso. Entonces, el homicidio doloso por día, ¿no? ¿Qué porcentaje de homicidio doloso se cometió por día en todo el 2022? Entonces ya, bueno, vemos una incidencia interesante los fines de semana, ¿no? Homicidios dolosos, sábados y domingos y jueves probablemente tiene una incidencia mayor que el resto de los días. Eso me está diciendo algo, ya me da alguna información, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué los fines de semana hay más homicidios dolosos, ¿no? Hay más disponibilidad de las personas, las víctimas y victimarios están más disponibles o de alguna manera transitan más en los mismos lugares. Ahí empiezo a sacar algunas hipótesis que después tengo que ir comprobando, ¿no? Igual homicidios dolosos por mes. Y estoy diciendo, pásame el porcentaje por mes de los homicidios dolosos, ¿ok? ¿Cuándo hay mayores homicidios dolosos? ¿En qué meses? Entonces, me hace una indicación también temporal de ciertos tipos de incidencia y ya voy pensando en motivaciones, ¿no? O en formas de prevenir, ¿no? De noviembre, octubre, septiembre, en el 2000 y diciembre en el 2022 fueron, digamos, los meses con mayor incidencia en homicidios dolosos, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso ya me da información para empezar a pensar en análisis más específicos. Femicidios, hay una proporción, por supuesto, mucho menor que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron solamente 5 incidencias que a lo mejor vale la pena evaluar más específicamente como casuística, más caso por caso, a ver qué pasó con estos femicidios. Pero bueno, puedo efectivamente sacarlos igual por mes. Bueno, al ser tan pocos, no tiene mucho sentido hacer esta connotación mensual, pero simplemente para que vean cómo que los puedo hacer, ¿ok? Y esto es el homicidio doloso, simplemente ordenado. No, ahí hay un error ahí. Bien, aquí tengo el tipo de robo también. Hay un error aquí en el código que ya voy a visibilizar a ver qué pasó.
Claro, porque aquí están en mayúscula y aquí le estoy diciendo que me los coloque en minúscula y eh, no los capitalicé. Bueno, discúlpeme ese error técnico, lo vemos nada más en la tabla. Hay una mayor incidencia siempre de robos, delito que más se comete en todo el mundo, evidentemente. Acá en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es distinto, entonces la estadística general. em, en cuanto a comportamientos de delito violento, particularmente en esta ciudad, viene disminuyendo los delitos como homicidios, vienen disminuyendo los delitos de robo, hurtos, y hay un problema mucho más significativo, ¿no? Viene más en aumento. Acá este es el robo con violencia, que lo podemos visibilizar. eh, específicamente. Y bueno, aquí lo estoy visibilizando, digamos, con diarios. Robo con violencia diario, pues básicamente no hay una diferencia significativa. Aquí lo estoy evaluando por tasa, simplemente como para agregar un dato adicional. Y los puedo visibilizar por tasas. Aquí voy a colocar toda la incidencia de lo que estoy filtrando, ¿no? Homicidios en comparación con las amenazas, con lesiones, con vialidad, y vemos hurto y robo, evidentemente, con una proporción muchísimo mayor en todos estos elementos, ¿ok? Entonces, bueno, acá lo que estoy haciendo es simplemente armando para generar el mapa. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar el barrio, la longitud y la latitud de donde se cometió el hecho, la población de la comuna, que ya había agregado anteriormente, el número de delitos y la tasa. ¿Qué representa esto con respecto a la población en esta comuna? 0,54. Este caso es de todos los delitos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Este primer cuadro es de todas las incidencias. Este otro cuadro básicamente son los homicidios dolosos por comuna, por barrio. No, los homicidios, este es homicidio doloso. El siguiente cuadro va a ser femicidio. Este va a ser femicidio. Y lo que voy a hacer, bueno, esto es simplemente otros gráficos que estaba haciendo como para la rubra total, del robo total y los incidentes viales. Los incidentes viales, ¿ok? Acá simplemente, bueno, formas de cómo construir el mapa. Este es el código para construir una de las formas de hacer un mapa del delito, ¿ok? Aquí voy a significar básicamente los delitos totales solamente. Coloco el token, coloco la figura. Esto ya viene preconfigurado con los paquetes, digamos, de estadísticas. No voy a explicar todo el código, pero básicamente le estoy diciendo que agarre uno de los cuadros que identifiqué de F10, que es de todos los delitos, y que me coloque los colores de acuerdo a la cantidad de tipos de delitos que se conoce, que hay en la tabla. Voy a decir que se ejecute y ven cómo se va ejecutando. ¿Ok? Me arma, contabiliza y ahí aparecen los incidencias completos del delito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ok? Este mapa me permite incluso, yo le coloqué que me nombrara el barrio, este es Valvanera, y la cantidad de delitos, San Nicolás, etcétera, etcétera. Y yo puedo acercarme. Y puedo hacer zoom incluso al punto específico, a la coordenada donde se realizó cada uno de los incidentes por el número de hechos que se cometen acá, que se concurren como tal. ¿Ok? Bueno, aquí se cometió uno, aquí se cometieron nueve, aquí fueron tres, aquí fueron ocho y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es general. Lo puedo ver por tasa y lo puedo ver también por distintos elementos. ¿Ok? Bien, por temas de tiempo. Yo aquí tengo grabados cada uno de los mapas y voy a tratar perdón que no lo están viendo, de mostrarles ahora toda la pantalla para que vean cómo salen los mapas.
Y ya bueno, voy a compartir ahora pantalla completa. No sé cómo voy de tiempo, mis estimados. Bien, bien, bien. No te Genial. preocupes. Calculé bien entonces. Bien, ahora que comparto pantalla completa, estoy usando muchos recursos en mi computadora, así que está un poco lenta. Bien, voy a colocar acá para que ustedes vean más o menos en perspectiva el número de robos, mapa de robos de 2022. Ese código que les coloqué en Python, yo puedo grabar esos mapas en formato HTML, que fue lo que hice acá. Entonces, al grabarlo en formato HTML, es como si fuese una página web directamente y acá va a aparecer la misma información. ¿Ven? Acá está todo los robos que se cometieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, distribuidos por lugares, ¿no? Ahora ustedes van a ver una tendencia en ciertas zonas, básicamente, ¿no? Que básicamente son como periféricas. Bueno, esta zona acá es el microcentro, acá es donde se concentra mucho el comercio, muchas oficinas, y estas otras zonas periféricas tienen unas características específicas que ya les voy a ir indicando como es parte bueno, lo que podemos acá analizar. Pero ya vamos viendo cómo se maneja entonces el robo y acá lo estamos viendo con números, ¿ok? El número de robos. Ahora yo les voy a indicar, les voy a mostrar cómo se ve el mapa calculado por tasa. La tasa de robos por cada 100.000 habitantes. Para que cargue. Acá está. Esta incidencia es por tasa, ¿ves? Dos, por ejemplo, tipo de delito, robo por cada 100.000 habitantes. Entonces, me va a permitir entonces ser como mucho más expedito de la proporción del hecho delictivo en relación a la población como tal, ¿ok? No hay mucha diferencia en cantidades, pero yo recomiendo siempre trabajar con tasas porque dependiendo de la comuna, la incidencia del hecho delictivo en la comuna va a tener una incidencia un poco distinta. Bien, les voy a mostrar los homicidios. Número de homicidios. Bien, acá el número de homicidios, claro, en cantidad son muchos menores. Entonces yo le indiqué al mapa que me los muestra como unos puntos grandes con distintos colores para poder ubicar dónde se ubican específicamente los homicidios, ¿no? Igual vemos alguna agrupación, ¿no? Vemos una agrupación de homicidios de repente por esta zona y vemos una agrupación de homicidios por acá por el barrio de Flores y vemos otra por acá por Barracas, ¿no? Y otros un poco más dispersos. Fíjate que entre más oscuro es menor el número, ¿no? Estos representan uno, este que es amarillo fueron 5 incidencias acá y acá un poco más dispersas, diferentes, ¿bien? Les voy a mostrar el mapa de homicidio por tasa, que bueno, van a ser los mismos puntos. Acá la diferencia es que el mapa yo lo cambié y no le puse, o sí lo puse, no me acuerdo. Ah, no, sí, lo puse así igual. En esta misma zona, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que estas incidencias nosotros las podemos ir viendo, ya sea mensual, ya sea anual, trimestral, semestral, etcétera, para ir pensando y yo ubicando algunas zonas, ¿no? Hecho, cosas importantes de tomar en cuenta, mis estimados y estimadas, ¿ok? ¿Cómo se comunican los mapas del delito? Puede ser interesante que yo le muestre esto a la comunidad en general y le diga, mira, ¿dónde están los incidentes, por ejemplo, de robo? ¿Ok? Pero esto no significa necesariamente que estas zonas tienen que evitarse o que la probabilidad de que vayan a ser víctimas en esta zona va a ser del 100%, ni mucho menos. A veces, cuando no se comunican correctamente los mapas del delito, lo que puede generar es una sensación de inseguridad en ciertas zonas, que lo que vamos a hacer es como marginarlas, tenerlas mucho más aislados, y eso va a incidir cíclicamente en que haya más incidencias en ese lugar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con cómo se comunica esta información porque
no es adecuado que ciertas zonas, digamos, sean discriminadas, porque la discriminación de las zonas implica que efectivamente van a ser menos visitadas, eso puede incidir en el comercio, eso puede incidir en un montón de factores allí que nada tienen que ver, digamos, con la incidencia delictiva en líneas generales, ¿no? Por eso es importante hacer la evaluación integral y lo que debemos hacer, lo mismo con los homicidios, ¿no? Voy a tener un poco con los homicidios, los que conocen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a saber que hay elementos en común en estas zonas que no son distintas a estas zonas que están acá, ¿no? Fíjense que más o menos coinciden. Barracas, Lujano, etcétera. La primera característica que tienen estas zonas, lástima que yo no hice no coloqué no sé por qué no lo hice satelital. Debí colocar el mapa satelital. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. Este es robo, esto es homicidio, porque hace 1000 habitantes. Aquí lo puse satelital, me parece, no cuando lo grabé. Aquí está satelital. Ve lo maravilloso de Python en estas herramientas que puede incluso generar mapas satelitales. Es decir, con la connotación de satélite aquí. Lo que pasa es que, claro, los puntos acá se ven menos. No se han cargado completamente. Aquí hay dos. ¿Dónde yo puedo ver los puntos, no? Lo que les quiero significar y mostrar es que estas zonas donde hay mayor incidencia delictiva son zonas que también tienen barrios como marginados, ¿no? Acá hay una zona que se le llama las villas miserias, eh, donde son, digamos, las típicas construcciones como las favelas de Brasil, ¿no? Entonces esas, aquí están, se me perdieron los puntos, se me habían perdido los puntos, acá están. Perdón, acá. El hecho de que esto incidencia se cometa en estos lugares nos habla de elementos situacionales del comportamiento delictivo. Ay, Dios mío. Específicamente de delitos violentos, ¿ok? En la pandemia, muchos delitos violentos bajaron en incidencia en todo el mundo, ¿no? En Argentina no tanto, en Buenos Aires no. Las cifras de homicidios se mantuvieron más o menos iguales. Y el hecho de que ocurran en estas valles, en estas villas miserias, digamos, es absolutamente significativo, porque las motivaciones delictivas del homicidio podemos ya indicar que no están asociadas directamente al delito violento. Es decir, no se están matando con acción de delito como tal, sino por características específicas en esta zona, donde hay venta de drogas, donde está más precarizada, donde el Estado no está presente, donde no van a haber una cámara de seguridad ni por error, donde las construcciones son mucho más precarias y estadísticamente las personas más vulnerables tienden a ser más víctimas delictivas. Entonces, concuerda con la estadística internacional, un poco para que ustedes vean cómo son las construcciones acá, que son las ti- construcciones típico villa, ¿no? Villas miserias. Entonces, que estén concentradas las cifras de homicidio específicamente en estos lugares, nos habla de elementos situacionales que están sucediendo acá, que amerita una investigación específicamente cualitativa, situacional en estos lugares, distinto cuando estamos hablando con el robo. ¿Ok? Entonces, eso para tenerlo en cuenta y que tiene que ver o que abona también al análisis situacional de incidencias delictivas y la estrategia que vamos a utilizar para orientar, digamos, la prevención del delito, ¿no? Zonas de retiro, hay una villa miseria muy importante, también acá en Barracas y en Villalugano, toda esta parte de Flores, toda esta zona es de alta incidencia porque, bueno, son zonas más precarizadas. Las personas más precarizadas, las personas más pobres, las personas más vulnerables tienen que ser también, además, más víctimas de comportamiento delictivo. Con lo cual, bueno, un montón de teorías criminológicas hacen eco acá y uno puede hacer análisis mucho más detallados. Yo puedo hilar lo más fino que pueda con los datos que tengo y dependiendo de los datos también que me permitan. Pero también hilaría mucho más fino y mejor conociendo la zona, el lugar, para poder hacer análisis delictivos mucho más idóneos. Bueno, yo paro acá para de repente contestarnos algún tipo de duda, pregunta que surjan a partir de esta información. Espero que no haya sido muy densa. Muchas gracias, Carlos. Bueno, por aquí tenemos a Jenny y Alexandra que nos preguntan si enviamos la grabación del curso y las diapositivas al correo. Os contesta ahora la compañera.
por chat y voy a empezar a, pues, a trasladarte las preguntas que estoy por aquí leyendo. ¿Cómo podríamos incorporar la inteligencia artificial a los mapas delictivos con Python? Ah, que lo hacemos ahora. Bueno. Les digo el código. Muy interesante, muy importante. De hecho, se está haciendo mucho hoy en día, pero hay que aclarar algo interesante, ¿no? Cuando uno dice inteligencia artificial para hacer algún tipo o para pronosticar algún tipo de incidencia, ¿no? Por lo que se quiere es decir, bueno, según una base de datos que tiene que ser muy grande y muy bien hecha, porque cómo se alimenta la base de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con los resultados que va a soltar. Lo que se hace es utilizar bases de datos, entre más grande mejor, de incidencias delictivas, probablemente en el tiempo, y lo que hace la inteligencia artificial es entrenarse para hacer básicamente análisis estadístico. O sea, eso es una regresión lineal común, normal, que va a ser, pero por supuesto, con Big Data, analizando una gran cantidad de datos, lo que va a hacer es pronosticar de acuerdo a a la base de datos dónde va a ocurrir la incidencia delictiva y uno puede, la idea es cómo adelantarse, ¿no? A la incidencia delictiva como tal. La recomendación es alimentar estos algoritmos con la mayor cantidad de información posible, es decir, no solamente estadística, sino también con todos los datos que pudiésemos colocar, ¿no? Situaciones de riesgo, qué sé yo, temas de factores criminógenos, etcétera, etcétera, para entrenarla en ese sentido y que tenga por lo menos una visión mucho más integral, ¿no? Por ahora se utiliza de esa manera. Y con Python se puede hacer porque hay paquetes de Python, así como ustedes vieron que está Pandas, etcétera, está TensorFlow y está en Kineo, hay varias que son de inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial se utiliza mucho en Python. Y con esta base de datos es fácil, no es difícil programarlo, dividir la base de datos en dos, hacer un entrenamiento y después con otra base de datos que se larga a dar pronósticos y que te los pase directamente al mapa automáticamente. Eso se usa. Hay software ya que vienen con esto, pero son pagos, carísimos, que también se pueden utilizar, que ya están como que muy automatizados, pero cuando no se tiene esos recursos, se puede utilizar también estos lenguajes de programación de código abierto que funcionan perfecto. Bien, Marcos Vargas nos dice que la fuente de información en países como Venezuela está muy restringida. ¿Cómo se pueden obtener este tipo de datos desde fuentes alternativas? ¿Se podría hacer scrapping para obtener datos automáticamente y crear estos mapas? Sí, cuando eso ocurre, cuando la información no está disponible, podemos hacer varias cosas, ¿no? Uno es hacer estos análisis en campo, ¿no? Estos recorridos, estos focus group en ciertos lugares donde estamos efectivamente interesados en diagnosticar qué es lo que está sucediendo para efectivamente crear un mapa de riesgo, mapas delictivos claramente de la zona específica que estamos trabajando. Lo otro puede ser diseñar y aplicar encuestas de victimización, por ejemplo, o encuestas de percepción de seguridad ciudadana. Las encuestas de victimización son interesantes porque vamos directamente a los hogares y se le pregunta a las personas si han sido víctimas o no de delito, qué tipo de delito, si lo denunciaron, no denunciaron, dónde fue, y toda esa base de datos, podemos armar con esa información, perdón, una base de datos que podemos mapear. Y eso puede ser interesante, ¿no? Sobre todo cuando la información no está pública. Es decir, hay formas adicionales de poder generar base de datos y hacer mapas del delito. Bien, Carlos Suárez nos dice, muy buenos los mapas, las fuentes de información oficiales muchas veces no coinciden con los datos reales. ¿A qué otras fuentes sugiere recurrir? Entiendo trabajo de campo, pero sabemos que en determinados espacios porteños las personas son reacias a dar información por temor. Su sugerencia sería... Gracias, licenciado. Sí, Carlos debe estar en Buenos Aires, o ese término porteño es muy de acá. Los porteños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, se puede hacer varias cosas, ¿no? Evidentemente, muchas veces, realmente, y esto está bien decirlo, nunca, es muy difícil decir que vamos a conocer la delincuencia real en su totalidad. Lo que hacemos es una aproximación por muy correcta que esté la estadística, ¿no? Muchas veces, porque la estadística policial tiene límites, claramente. La estadística policial básicamente se nutre de denuncias. ¿Y qué hacemos con los que no denuncian, no?
Hay un montón de delitos que no se van a denunciar, por ende no forman parte del conocimiento oficial, por ende no se registran en la estadística policial. Entonces, la estadística policial nos brinda un acercamiento aproximado de ciertos tipos delictivos. Criminológicamente sabemos que los delitos más graves tienden a denunciarse con mayor frecuencia. Por eso el dato del homicidio, por ejemplo, un dato muy válido, por incluso ni siquiera necesito un denunciante. Ya con el cadáver, ya con el hecho, ya se inicia una investigación y se registra como homicidio, ¿no? Igual robo porque tiende a considerarse grave y si es robo a mano armada, etcétera, tiende a denunciarse. Entonces, de las estadísticas oficiales voy a tomar ciertos delitos, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con otra fuente para acercarnos mejor? Tal cual lo que comentas allí, Carlos, el acercamiento en el campo, las fuentes cualitativas, pero también están las otras fuentes que pueden ser secundarias, como las encuestas de victimización, ¿no? Normalmente, muchos países, ojalá fueran con más frecuencia, lo que pasa es que hacer una encuesta de victimización estadísticamente significativa es muy costosa. Entonces, la hacen cada 3 años, cada 2 años, depende si hay voluntad política de hacerlo, ¿no? Yo creo que en Argentina la última que se hizo fue hace bastante, no recuerdo ahora el año específico, creo 2017, una cosa así. Entonces uno puede nutrir y triangular la información para ver qué tan coherente es y poder acercarse a una criminalidad más objetiva, ¿no? Trabajamos más con términos criminalidad objetiva, subjetiva, pero per se nunca vamos a saber la criminalidad real de toda realidad que se va a cometer, siempre nos vamos a aproximar. Aquí la idea es tratar de que esa aproximación sea lo más confiable y lo más válida posible. Bien, Jordi Pineo nos dice que entiendo que siendo hábil con MS Excel también se pueden obtener esas conclusiones, importando la base de datos y aplicando Sí, herramientas sí, sí. como tablas y gráficos dinámicos. Sí, sí. De hecho, en Excel podemos hacer mapas de calor también. Se pueden hacer estos mapas como tal. En Excel hay muchas herramientas hoy en día. Y otras con inteligencia artificial específicas. Hay aplicaciones específicas que tienen que ver con, porque uno cree que es ChatGPT nada más, un montón de aplicaciones, hay un montón de aplicaciones dedicadas a análisis estadístico, por ejemplo. Otro programa libre que se puede hacer es R, que es un lenguaje de programación también que como Python hace todo esto y el R también y da gráficos espectaculares. Y hay un montón de herramientas, ¿no? Lo importante no es tanto generar el gráfico, es la interpretación que tenemos que hacer con ello y todo lo que hay detrás o circundante a esta información para poder dar una propuesta adecuada, ¿no? Diana Carolina nos dice que si en su experiencia las redes sociales podrían servir para elaborar mapas delictivos, es decir, la información proveniente de redes sociales podría servir como insumo para elaboración de mapas delictivos. Bueno, aquí la experta en redes sociales es más María Pera, pero yo les diría que va a depender, ¿no? Va a depender de qué estamos buscando, ¿no? Decir, bueno, redes sociales, uno puede mapear cosas, incidencias que ocurren en Ujú. Internet, en redes sociales, con las IP, las direcciones IP. De hecho, Carpeste tiene una página muy visual donde en tiempo real te muestra en el mundo, por ejemplo, todos los ataques, los ciberataques y tipos de ciberataques que se cometen en tiempo real. Entonces, eso ayuda mucho a pensar y quizás en redes sociales se pudiese hacer algo similar, me parece, pero va a depender de qué vas a- a buscar allí, qué tipo de incidencias, ¿no? Violencia, por ejemplo, discursos de odio, qué sé yo, estafas, phishing, personas que denuncian haber sido estafadas de alguna manera. O sea, va a depender del tipo de qué es lo que queremos buscar, qué preguntas te estás haciendo allí para buscar en el ciberespacio algún elemento que sirva, evidentemente, para hacer un análisis, ¿no? Sí, desde mi parte de expertise lo que se suele hacer es, como bien dices, analizar por temáticas. Por ejemplo, Claro, vamos a analizar si existen grupos que se están radicalizando en la zona de tal sitio y lo buscamos a través de comentarios en redes sociales, de cuentas, de símbolos, de hashtags y todo eso se hace, pero concretamente claro. en un grupo temático. Y ahí sí podemos hacer web scraping, lo que decía en un comentario anterior, etcétera, sobre todo con redes abiertas, que es la información Exacto. que se puede acceder allí, bueno, hablamos éticamente también. Hmm. Henry Prieto dice, es muy complejo, en nuestro sector tenemos evidencias de hurtos y agresiones en vídeo, pero sin las denuncias de las víctimas las autoridades no proceden. Mm.
Antonio nos comenta cómo podríamos hacer mapa de bandas o grupos criminales y sus zonas de acción. Sí, muy, muy interesante. Ese tipo de información muy específica, eh, que no está a la mano, sino que decir, bueno, voy a hacer una base de datos donde están los grupos delictivos, etcétera, etcétera, normalmente se construyen con trabajos de campo. Con trabajo de campo y con trabajo de inteligencia, donde se pueden establecer las rutas, por ejemplo, de vías del crimen organizado, qué rutas están utilizando con mayor frecuencia, ¿no? Dónde están ubicadas las zonas de traslado, etcétera. Toda la información que se pueda, eh, digamos, recopilar de información que se está haciendo, se arma la base de datos, ¿ok? Y en una base de datos que lo que restaría simplemente es colocar las coordenadas. Latitud, longitud de los hechos delictivos, o los pueden registrar como lo enseñé también con Google Maps específicamente, y se arma un mapa también tranquilamente para un análisis táctico y estratégico. Bien, luego Carlos Sánchez nos pregunta si Telegram es más fiable que otras fuentes. Lo digo porque son más accesibles, se comparten más vídeos o se comparte más contenido. Aquí ya estamos entrando, creo que en el tema de la fiabilidad de las, de las fuentes. Sí, no sé qué, me quedé pensando, porque Telegram es una cosa complicada. Eh, Casi que es una deep web, es una cosa que puedes conseguir cualquier cosa, ¿no? Entonces, de la fiabilidad, etcétera, no, no sé, Telegram es como una red social más, es como una fuente más, entonces va a depender de lo que vas a buscar o quieres conseguir, ¿no? Pero sí es cierto que consigues mucha información de todo tipo y depende de donde te metas, cosas muy raras y muy turbias. Entonces va a depender de qué es lo que estás, qué pregunta te estás haciendo para utilizar no solo Telegram, sino Instagram, Twitter, todo lo demás. No estoy diciendo no usen eso para hacer investigación como fuente, va a depender de qué es lo que quieres investigar. Y depende de cómo lo quieres investigar, vas a tener que afinar para que efectivamente los datos sean, o consigas los datos que efectivamente necesites para contestar tus preguntas de investigación. Y claro, un añadido aquí es que si vamos a empezar a investigar por canales como Telegram, es interesante tener conocimientos sobre cómo ser irrastreables. Porque si nos vamos a meter en según qué foros, en según qué canales, no nos podemos meter con nuestro nombre, con nuestros Te apellidos, van porque a ahí ya. doxtear, te van Sí, a sí, doxtear, te van a tomar la foto en la lacto, sí. eso. Otra cosa que se me ocurre también pensar, ahorita hay unas líneas de investigación muy interesantes. De hecho, en la Universidad Europea de Madrid, tengo unas amistades allá que tienen rato investigando en redes sociales desde la criminología, y hacen etnografía digital, ¿no? Entonces, Ujú, las mismas estrategias etnográficas que uno hace como yendo al campo, ¿no? Que uno hace una etnografía yendo al campo, conviviendo en la zona, etcétera, etcétera, lo están haciendo también en redes sociales. Entonces, por ejemplo, tienen una investigación sobre el riesgo de victimización en las aplicaciones para ligar, ¿no? Esto Tinder, etcétera, etcétera. Entonces, se crearon perfiles específicos, se metieron en los foros, se metieron en los lugares como una suerte de caballo de Troya, o sea, crear un perfil para hacer una etnografía, estar en el punto, interactuar específicamente, y tienen un montón de información idónea para muchas investigaciones que se están haciendo. Entonces, es una forma probable de que se pueda investigar en redes sociales y tener investigación y tener datos. ujú. Muy interesante. Y para finalizar tenemos a Pedro Rafael que pregunta, hola Carlos, en el caso de Venezuela y los famosos cuadrantes de paz, y ahí se queda la Ujú. pregunta. Y bueno, no sé qué. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que los cuadrantes de paz es una estrategia que fue importada básicamente de Chile para Venezuela, para tratar de hacer análisis situacional y prevención del delito en términos situacionales. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente, eh, los territorios se dividen en cuadrantes, y en ese cuadrante se le pone un responsable policial, bueno, en caso de Venezuela es militar, policial, más o menos lo mismo. Está todo militarizado, los jefes de la policía tienden a ser militares. Y hay como una congruencia también de acciones civiles militares, policiales militares, todo conjunto. Entonces, ¿qué se hace? Se arma una zona de un cuadrante, y a ese cuadrante se le pone un responsable policial para que efectivamente cualquier incidencia de allí tenga una reacción inmediata del que esté responsable del cuadrante, ¿no? Entonces, es como la idea de hacer una estrategia de prevención específico en ese tipo de lugares, ¿no? Ahora, la evaluación de la
siendo tan difícil el acceso a la información, también se puede dificultar un poco, pero igual estas estrategias tienen las mismas críticas de todas las estrategias situacionales, ¿no? Ahí el riesgo es el tema del desplazamiento del delito y que básicamente habría que ver si están incidiendo en las condiciones estructurales que de alguna manera están generando el delito, ¿no? Como tal. Si no, digamos, comportamiento delictivo va a estar presente siempre. Bien, Pedro ha dicho para el caso de la elaboración de mapas delictivos por considerarlos intocables. Ha añadido más. Y por Ah, aquí tenemos a María Asenet que nos dice que muchas gracias por facilitarnos el conocimiento. Lo de la herramienta del Drive me quedó mucho más claro. Yo genial. también espero que esta sesión, que ha sido muy práctica, os haya sido muy útil. Estamos preparando junto con Carlos también la posibilidad de hacer un curso específico de elaboración de mapas para poder resolver todas estas dudas. También tener la capacidad de elaborar estos mapas desde distintos tipos de conocimientos. No todo el mundo tiene conocimiento en programación. Aquí, por ejemplo, Jordi, que ha sido alumno del máster de criminología, pues habla de cómo hacerlo en Excel. Siempre hay varias opciones, ¿no? Para todo tipo de personas. Y bueno, no sé si quieres concluir con algo. Nos quedan 2 minutos. Hacer alguna conclusión o algo. Te dejo la palabra. Gracias. No, agradecer claramente esta experiencia y nada, reforzar el tema de que la elaboración del mapa del delito no lo es todo. Tener cuidado con cómo se comunica también la información del mapa del delito para efectivamente no generar mayor discriminación en ciertos lugares que no la merita si analizamos bien la información. El dato solo no dice mucho, hay que meterse a hacer una interpretación adecuada, meterse con temas teóricos, meterse a triangular mucha información para poder dar aportes significativos. Así que nada, los invito a que participen también en todos los cursos de formación que tiene el ISA Institute, que me consta que son de altísima calidad y todos los que estamos promocionando y espero, bueno, que nos encontremos en otros espacios. Sí, yo también espero que con esta masterclass pues hayamos cumplido el objetivo, que era que acabáramos entendiendo mejor este tipo de herramienta. Aquellas personas que estéis interesadas en el máster podéis solicitar cita para el asesoramiento. Dicho esto, Carlos, en nombre de todo el equipo del ISA Institute y de toda la audiencia, te expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Estamos convencidos de que esta masterclass enriquecerá no solo a la comunidad criminológica, sino también a todos los alumnos del ISA Institute. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.